Génesis capítulo 17 y nos quedamos más o menos, si no estoy mal, en el versículo 17 creo que nos quedamos para terminar hoy este capítulo. Que Dios te bendiga en esta hora, sigamos adelante, busquemos del Señor, creámosle a Dios, que Él nos ama con amor eterno y que Él tiene un gran propósito para nuestra vida, que quiere prosperarnos, bendecirnos, glorificarse también y sanarnos. Dios es el restaurador de nuestro ser completo, de Él dependemos, a Él buscamos, a Él le creemos, a Él amamos. Amamos a Dios, su palabra, creemos en Cristo, en su Santo Espíritu y renunciamos a la idolatría, ¿verdad? Amén. De cualquier forma renunciamos a la idolatría. Amén. De muchas formas puede haber, pero renunciar. Nosotras somos creyentes del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo como una Trinidad y somos pentecostales por gracia y por amor del Señor. Entonces dice capítulo 17, versículo 17 del libro de Génesis, estamos en la lectura y meditación bíblica. Dice, entonces Abraham, ya le había cambiado el nombre al Señor, entonces Abraham se postró. Nos recordamos cuando Dios le habló aquí a Abraham, ¿se acuerdan? Se postró, pero ahora le vuelve a hablar en el versículo 17 y dice, en el versículo 17 Abraham dice, se postró sobre su rostro. Y vimos la vez pasada que esta es la forma más, más honorable de humillación, o sea, es una forma de adoración de la más alta calidad sobre su rostro y se rió, es lo tremendo, y se rió y dijo en su corazón, o sea, no lo dijo audible, sino que en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Para Dios, mi querida amiga, mi querida hermana en Cristo, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible y aquí lo muestra y lo prueba Dios a través del siervo Abraham, de esta prácticamente un desafío a la cordura, un desafío a la intelectualidad, al pensamiento humano, a la lógica humana, un desafío al cuerpo. O sea, este cuerpo realmente, como dicen algunos, y yo lo creo, obedece. Este cuerpo fue hecho para obedecer. Y no solamente en cuanto a caminar como caballo, los caballos obedecen, sino en cuanto a lo interno. Si tú le das una orden a tus órganos, pero verdaderamente con autoridad, de que tú tienes la autoridad sobre tus órganos responden. Incluso hay unas señales físicas que uno puede hacer para que el cerebro también actúe acorde a lo que el cuerpo está haciendo. Por ejemplo, dicen que si tú sonríes, si haces un gesto de sonrisa, tu cerebro interpreta de que todo está bien. Por eso de reírse, la fe viene a ser un poco risible. La fe viene a ser un poco risible en el sentido como trasciende sobre toda lógica humana, sobre todo pensamiento humano, trasciende sobre tu mismo cuerpo, entonces es un poco risible. Yo entiendo a Abraham de que se haya reído. Yo entiendo que Abraham a sus 99 se haya reído, pero no burlándose de Dios, sino de sí mismo. O sea, es que de verdad, es como que a ti te dijeran que tú puedes, que te dijeran algo que tú puedes hacer, pero que sea
tremendo esfuerzo. Por ejemplo, de que te digan que tú puedes caminar sobre una cuerda. Tú dices, yo no puedo caminar sobre una cuerda, entonces, pero te lo dicen, sí puede. Entonces, para ti es como algo que no, porque nunca lo has practicado, tienes el gran miedo a caerte, pero si te capacitan y te enseñan los tips y las claves para caminar sobre una cuerda, si te colocan la cuerda de la manera adecuada, no como el lazo donde tiendes ropa, ¿va? Sino de la manera adecuada, con la tensión adecuada, te convencen de que la cuerda va a soportar contigo y te dan todas los tips que usan para caminar sobre una cuerda, correrías sobre la cuerda. Entonces Abraham se rió porque simplemente se dijo de sí mismo este cuerpo de verdad. Pero, amén, pero Abraham también sabía delante de quién estaba, porque en realidad ya había visto mucha gloria de Dios en su vida. Él ya había visto grandes cosas. Él vio pasar el fuego sobre aquella ofrenda. Abraham vio pasar el fuego sobre la ofrenda que él dio cuando Dios le creyó y le tuvo por justicia su fe. Él vio pasar el fuego sobre esas ofrendas y cómo quemó esos animales y cómo comió esa ofrenda al Señor. Entonces, bueno, yo digo, Abraham vio muchas formas por las cuales él era un varón de fe y se le tiene como un patriarca de fe, como un hombre de fe que infundió fe a muchos. Entonces, Abraham es un ejemplo de fe, pero él se rió cuando Dios le dijo a sus 99 años que iba a ser papá. Pero no papá, es que de verdad era para que se riera uno, porque mira, es que de verdad, lo iba a hacer papá a sus 99 años con una esposa de 90. Abraham lo iba a hacer papá al Señor a sus 99. Es que daba risa, ¿va? Pero lo que más daba risa es que le dijo que se lo iba a dar el hijo con una esposa de 90. Es que ahí sí era de reírse. Entonces, esta risa de Abraham no era contra Dios, era una risa y Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Cuando uno tiene una relación de pareja, es lindo porque él no lo iba a vivir solo, sino que lo iba a vivir con una mujer igual, ya madura, ya grande. Sí, los dos se rieron. En esa parte Abraham se ríe, pero cuando Dios visita a Abraham, ya lo vamos a ver más adelante en Génesis, igual Sara detrás de la puerta se rió, pero la Biblia también dice claramente para sí. O sea, como decimos en mi tierra, se rió para sus adentros. Sara se rió y Abraham se rió, dice, se rió y dijo en su corazón, se rió así como una sonrisita. De que, es que miren, yo creo que la sonrisa de Abraham fue cabal creerle a Dios. Porque uno cuando no cree, no se ríe. Cuando a ti te están contando algo que tú no crees, tú no te ríes. Tú te pones bracas. Tú tomas una actitud del ceño fruncido, que a mí no me cuesta mucho, pero tú haces así. Me está engañando, dices tú, y te enojas. Cuando tú dices, no, esto no puede ser. Pero cuando tú dices, no puede ser, pero va a ser, porque sabes que Dios lo va a hacer, tú te ríes. Tú te ríes cuando tú sabes que Dios lo va a hacer, tú te ríes. Entonces esto pasó con Abraham. A mí me gusta mucho este versículo por eso, porque realmente es maravilloso ver, ¿verdad? Eh, Cómo este varón nos queda grabado en la Biblia con ese gran ejemplo de fe. El comentarista dice en este sentido que aquí se hace a Abraham la promesa de un hijo con Saraí, en el cual se cumpliría la promesa hecha. La prenda de esta promesa fue el cambio de nombre de Saraí a Sara.
Saraí significa mi princesa, como si su honor estuviera limitado a una sola familia. Sara significa una princesa. Mira, era lo mismo. Mi princesa es como una muchacha consentida, ¿verdad? Mi princesa, como perteneciente a una familia, dice. Pero dice que mientras que Sara significa solo una princesa, o sea, una princesa, no mi princesa. Tal vez, no sé, ahí hay algo más que escudriñar, ¿verdad? Pero así dice el comentarista. Dice que mientras más favores Dios nos otorga, más debemos rebajarnos a nuestros propios ojos. Esa risa de Abraham fue de humillación a sí mismo. Esa risa de Abraham fue, ya no estás bueno, Abraham, ya estás viejo, Abraham, pero te van a hacer papá. Es que mira, no solo implicaba la promesa, no solo implicaba ver a Sara bendecida con un hijo, qué lindo engendrar, ¿verdad? Sino implicaba verse de 100 años y de 91 Sara, verse chineando. Anoche soñé a una, van a creer lo que soñé anoche. Soñé que un mi nieto se iba a casar con una niña, con una jovencita y que ya la había embarazado. Eso es lo que me preocupa, sin casarse. Entonces eso pues el Señor me está guiando para que vigilemos en oración, ¿verdad? En oración mucho a nuestros nietos, porque puede a que pues el Señor está avisando que como son tiempos finales y son tiempos difíciles, la etapa que nuestros, por ejemplo, mi nieto, la etapa que va a vivir, que ahorita es un niño, la etapa que va a vivir en su juventud, sí, difícil va a ser, ¿verdad? Si tú tienes nietos ya o hijos, piensa en eso, ¿verdad? ¿Qué etapa van a vivir estas criaturas? No sabía de quién de mis hijas eran el hijo, el nieto, pero no logré ver. Pero sí vi que estaba bien enamorado y la jovencita también, y que los papás de la jovencita no alegaban nada. Estaban muy contentos de ser los consuegros de mi hija y de mi yerno, pero yo sabía que ya habían pasado a más y que la niña estaba embarazada. Después vi nacer a la niña, tuvo nena, tuvo nena mi nieto, no tuvo varón, porque pasaron antes de casarse a tener relaciones y a veces eso sucede, a veces, no siempre, ¿va? Porque no siempre, no hay nada marcado ahí. Pero yo vi a la bebecita como de un mes y la tuve en mis brazos, bien vestidita, preciosa la nena. Pero yo estaba muy enfocada en eso de que se querían casar porque la niña no había recibido enseñanza de todos los deberes que le venían como consecuencia de una boda. Para que yo lo que quería en el sueño era confirmar que iba a durar ese matrimonio por haberse adelantado con un bebé, porque a veces se casa a los hijos por puramente por imposición de que como ya tocaron a la jovencita y ya se hicieron papás, se van a hacer papás, de que se casen. Pero en realidad no siempre debe suceder que se casen, salvo que se amen de verdad. Yo quería descubrir, porque llamé a la niña a consejería, yo le dije a los padres de la niña que antes de que ellos pasaran a casarse yo necesitaba ministrar a esa jovencita y ellos accedieron. Y yo estuve la primera cita con la jovencita en ministración y no descubrí nada malo, descubrí que amaba mucho a mi nieto. Pero después yo sabía que faltaban 2 citas más para antes de eso, porque yo necesitaba más profundamente mostrarle lo que significa el matrimonio, porque el matrimonio debe enseñársenos antes de casarnos lo que implica, porque es una nueva forma de vida. El matrimonio no es, y se casaron y fueron muy felices. Eso no es el matrimonio. Eso es el noviazgo hasta la boda. Y se casaron y fueron muy felices. Sí, porque se casaron, por eso fueron felices. El matrimonio es un principio de una nueva vida, de un nuevo estado.
Entonces yo estaba en el sueño, yo le aconsejaba a esta jovencita y los papás estaban diciéndome, y los hermanos de la jovencita, que es suficiente con eso y me decían, sentían miedo de que el hecho de que yo le mostrara lo que iba a ser el matrimonio la hiciera retroceder, pero yo al contrario, yo quería que el hecho de mostrarle lo que era el matrimonio la hiciera avanzar por amor, porque sí debe haber amor en el matrimonio. Uno debe casarse por amor, no porque ya se adelantó un niño. Por eso no debemos casarnos. Debemos casarnos por amor. Si no hay amor, no hay que casarse. ¿Por qué? Porque va a ser un tropiezo, va a ser una, una tragedia, porque no es por amor. Y luego esos matrimonios fluctúan, o sea, esos matrimonios se rompen al final, porque la base no es sólida. La base de un matrimonio debe ser el compromiso maduro de lo que uno va a hacer, porque el matrimonio es una empresa, es algo que se trabaja, ¿verdad? El amor sí debe ser base, pero porque debe haber una atracción física. El amor erótico debe ser base. El amor filial también es importante que haya una compatibilidad, por eso se espera la amistad de por lo menos un tiempo, porque en la amistad se ve la compatibilidad. Nadie se hace amigo de otro si no hay compatibilidad. Si hay compatibilidad en amistad, puede fructificar un matrimonio, pero debe haber una atracción erótica, una atracción física. Si no hay una atracción física, no te cases porque no es así. Tiene que haber relaciones sexuales en el matrimonio, ¿ya? Entonces, yo este sueño muy interesante, yo les dije que tenía que tener unas 2 citas más y ahí se quedó mi sueño y ya no continué soñando. Pero pues me alegro mucho, ¿verdad? Tal vez el Señor me está mostrando que me va a dar vida hasta ver a un mi nieto casarse y me va a dar vida hasta ver un bisnieto y la voy a tener en mis brazos. Si no va a suceder así, porque el Señor toma otra decisión, porque Él es eterno y Él es soberano, pues por lo menos ya tuve a una bisnieta en mis brazos de 1 mes y estaba preciosa y la besé. Así es de que estoy muy feliz. Pero también voy a estar orando para que no suceda lo que sucedió en el sueño de que se adelantaron los chicos, ¿verdad? Porque no queremos eso para nuestras siguientes generaciones. Queremos que nuestras siguientes generaciones guarden la palabra, guarden el testimonio, guarden su cuerpo y su templo de no pecar. Amén. Dios te bendiga esta mañana. Entonces sigamos, que aquí dice, te bendeciré y te daré un hijo. Si la bendeciré, vendrá y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Aquí Dios le muestra que, que, que lo que va a venir de Abraham y Sara, a pesar de que tiene 90 años. Dice el comentarista, Abraham demostró gran gozo, se rió, era una risa de alegría, no de desconfianza. Ahora era que Abraham se gozó de que habría de ver el día de Cristo. Ahora lo vio y se gozó. Juan 8:56, comunes. Los hijos de padres piadosos nacidos en la carne suelen recibir buenas cosas exteriores. Por amor a sus padres, las bendiciones del pacto están reservadas para sus siguientes generaciones, porque así lo hizo Dios a través de Abraham, por medio de Isaac y de Jacob. Dios, esas bendiciones que Dios le ofreció a Abraham eran bendiciones perpetuas, perpetuas. Sigamos leyendo, que es la lectura bíblica maravillosa esta mañana. Dice entonces la palabra aquí, gloria al Santo de Israel, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Hemos venido con la historia de Agar e Ismael, ¿verdad? De que ella era una sierva de Saraí, por lógica, quien la escogió como sierva fue Saraí, no Abraham, ¿verdad? Porque el hecho de que una mujer tuviera una sierva no la convertía en amante de su esposo. Eso hay que tenerlo claro. El hecho de tener una sierva no la convierte en amante de su esposo, como algunos predicadores que no están hablando la verdad, que es la palabra, lo están diciendo a veces.
¿verdad? Están diciendo que ellas tenían doncellas o siervas que eran amantes de sus esposos. Eso no es verdad. Agar no era amante de Abraham, no la escogió Abraham, la escogió Saraí. Claro, Saraí no era todavía transformada en su alma, solo era la antigua mujer, porque ella, las cosas viejas pasaron, uno debe ser una nueva criatura. Ella la escogió siendo una mujer todavía no transformada, Saraí, ¿verdad? Escogió a Agar. A Agar no consta de que le haya cambiado el nombre el Señor, a pesar de que casi le dedica medio capítulo a Agar en la forma en que la trabajó por obediente, porque por obediencia Agar se embarazó de Abraham y de Abraham, no de Abraham. Agar se embarazó de Abraham. Recordemos de un hombre que no había sido todavía nacido, nacido de Dios, porque cuando una persona se cambia el nombre, es nacida de Dios. Por eso Pablo se cambió el nombre porque él fue nacido de Dios. Cuando cayó del caballo, Jesús le habló y él dijo, ¿qué tengo que hacer, Señor? Cuando le dijo Señor a Jesús, él nació de nuevo. Cuando tú le dices Señor a Jesús de corazón, tú ya estás por nacer de nuevo o ya naciste de nuevo, porque tú ya reconoces al Señor de señores, amén, al Rey de reyes y Señor de señores, que se llama Jesucristo, amén. Entonces, es una gran bendición llegar a ser Señor en este tiempo. Y Señor le llamamos en este tiempo a alguien que ya tiene figura paternal. O sea, así le llamamos aquí a un señor cuando ya le vemos figura paternal. Ya decimos, este debe ser papá, porque ya le calculamos que ya tiene las características de que ya es papá, o si no lo es, ya puede ser papá, por su conducta y su actitud madura, ¿verdad? Entonces le llamamos Señor a alguien así, ya con figura paterna, pero no para decirle papá, ni para decirle a una mujer con figura materna, mamá, ¿verdad? Entonces simplemente son como nuestro Señor Jesucristo es un rey de reyes y señor de señores. Ya cuando esta persona que ya es madura espiritualmente toma un liderazgo espiritual, ¿verdad? Puede llegar a ser un rey y sacerdote. Cuando una persona adquiere el reto de convertirse en un líder espiritual y acepta el reto del obispado, del pastorado, se va a convertir en rey y sacerdote, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec, o sea que lo da Dios, lo da Cristo, Él es el que hace el llamado, el envío y le da la característica de rey y sacerdote. Pero antes tiene que pasar por la característica de ser Señor delante de Dios, y esto solo se le da a un varón que ya llena las características de varón maduro. Por eso Abraham dio la característica de varón maduro cuando le creyó a Dios, ¿verdad? Cuando le cree uno a Dios, da la figura, va madurando. Y luego cuando tú llamas a Jesús Señor, tú das la talla de Señor. Tú das la talla de Señor cuando le dices a Jesús Señor, porque Él es Señor de señores. No es Señor de patojitos, ni de jovencitas, ni de niños, ni de niñas. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y la Biblia dice que la mujer debe sujetarse a un Señor, no a un jovencito ni a un niño. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y si tú buscas la palabra marido, quiere decir hombre maduro. La palabra griega es aner, aner. Y aner significa hombre maduro. Algún día voy a predicar sobre esto. Entonces, dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, a vuestros aner, a vuestros señores. Un hombre con característica paternal ya es señor y puede llegar a ser rey y sacerdote si sigue adelante y se convierte en pastor en el reino de Dios. Pero eso es un reto, una demanda, a la vez tiene que ser un llamado y a la vez tiene que ser un envío,
por parte de una congregación formal, puede enviar y te conviertes, por supuesto, guiados por el Espíritu Santo, y te conviertes en eso. Dios te bendiga esta mañana. Entonces dice, respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Por amor al siervo Abraham, jaló también Ismael, la hija de la sirvienta. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios. Mira esto cómo me gustó. Dice, y acabó de hablar con él y subió Dios. Si dice que subió, ¿qué pasó antes? Descendió de estar con Abraham. Descendió para estar con Abraham. Imagínate qué glorioso esto. Y uno a veces lee esos versículos y no le pone atención. Esta palabra subió. Miremosla de cerca, es la palabra Alá. Qué interesante, ¿verdad? Porque los hijos de Ismael, que son ahora los que creen solo en Alá y el Corán, ¿verdad? Ellos Alá le dicen a Dios. Esta palabra es ascender. Dice que literalmente o figurativamente abandonar, alejarse, alzar, apartarse, eh, crecer, desaparecer, desvanecerse. Es que realmente es tremendo lo espiritual, ¿verdad? Porque estamos en el reino espiritual y nosotros decimos Dios está ahí arriba, pero ¿y qué tal si está alrededor? ¿Y qué tal el cielo llena todo en todo? También significa exaltar, grada, levantar, llevar. Significa un montón de palabras aquí que un día las podemos ver, pero las palabras que más se acoplan al momento que estaba viendo Abraham son subir, estas, volver, ¿verdad? Es volver. Entonces dice que en ese respecto, ¿verdad? Eh, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón de entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces vemos aquí cosas maravillosas que aquí, ¿verdad? Cosas muy maravillosas. Van a suceder cosas aquí más adelante. Vemos cómo Agar regresa, vamos a ver cómo Agar regresó por obediencia a la palabra que es Cristo, regresó a dejarse humillar más por la amargadita de Saraí, porque Saraí no le habían cambiado el nombre, entonces estaba amargadita. Y pues regresó, tuvo al bebé, pero mira, como Cristo no le dijo eh, que era de por vida, ella pensó que era de por vida quedarse en la casa de Abraham, pero solo era hasta que se circuncidara. Era necesario regresar a Ismael, que naciera en la casa de Abraham. Dios le quería permitir a Abraham que disfrutara a su hijo, porque era su primer bebé y era su Ismael, ¿verdad? Aunque no era el de la promesa, era su primer hijo. A veces así pasa en las familias, ¿verdad? Suele suceder que el primer hijo es el que podría ser el primogénito y el que herede el reino de Dios y sirva al Señor.
pero no da la talla por alguna u otra razón, hace algo indebido y entonces Dios le da la primogenitura al segundo hijo y termina siendo pastor el segundo hijo, ¿verdad? O si no es el segundo, el tercero, pero Dios le va a dar el pastorado al que él considere por su conducta y su forma de ser. Y en el caso de Ismael, por ser hija de la esclava, por un lado, que no era la promesa de Dios, y luego por cierta cosa que sucede entre Ismael e Isaquito, entonces lo despiden, pero por lo menos se fue circuncidado. Vimos ahí que la circuncisión que Dios ordenó era a los 8 días, no recién nacido. De que no es por algo, yo veo eso, de que Dios no recomendó la circuncisión al nacer, sino a los 8 días. Yo lo veo como sabiduría de Dios, pero con ese propósito. Entonces, no digo que seamos literales, que circuncidemos a los niños, pero sí digo que si Dios te pone en tu corazón hacerlo, no lo hagas tan tierno, hazlo a los 8 días. Pero eso tiene que llegar como un rema por algún propósito divino, ¿verdad? No tiene que ser por regla, de sí, porque yo vengo a ascendencia judía, nada. Nosotros aquí ya no hay judío, no hay griego, no hay gentil, todos somos iguales delante de Dios. Todos dice que ya no hay judío, ni griego, ni gentil, ni esclavo, ni nada. Cristo nos trajo a una libertad. Ahora ya no se compran esclavos extranjeros o nacionales por dinero. Que algunos se vendan porque se les están dando y regalando para que no se vayan de la iglesia, eso es otra cosa. Pero eso no es de Dios. No, tú no tienes que estar en la iglesia congregado porque te dan cosas, porque no, tú tienes que congregarte como me pasa a mí con las hermanitas que se congregan aquí, que de corazón lo hacen, no vienen por interés, vienen de corazón, vienen de convicción, lo muestran, yo lo veo y me gusta eso, ¿verdad? Sin embargo, eso no significa que fuera del templo pues se ayude a los necesitados. Eso sí hay que hacerlo, eso es una obligación cristiana parejito, sean o no cristianos, hay que ayudar al necesitado. Somos mujeres llamadas a ser piadosas, porque lo dice Proverbios 31, ¿verdad? Que estira su mano al necesitado. La mujer virtuosa extiende su mano a los necesitados. Entonces tenemos que aprender a ser virtuosas. Eso no nos lo enseñan, sino que eso lo aprendemos. Amén. Si alguna lo enseña por su conducta a sus hijos, ala, de verdad esa mujer es maravillosa. Dios te bendiga. Entonces, con esto termino esta mm, lectura bíblica y espero que haya sido de mucha bendición para tu vida, para todos. Voy a estarlo haciendo los miércoles nuevamente a través de este medio. Que Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia.